Se le denomina xenofobia al rechazo, al odio o a la hostilidad hacia los extranjeros o hacia las cosas extranjeras. Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, supone todo tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menospreciar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública. Por lo general se manifiesta a través de acciones discriminatorias o expresiones abiertamente hostiles y deliberadas de odio hacia los extranjeros. A continuación, analizaremos el siguiente caso de xenofobia por parte de la legisladora Esther Saavedra, de acuerdo a las lecturas planteadas. Bueno, yo voy a hacer el análisis a partir de la lectura, pero antes quisiera hacer una pequeña explicación acerca de qué es la persona y acto moral según Kapuscinski. Bueno, en la lectura y según Kapuscinski nos plantea una problemática que se remonta desde los inicios de estos tiempos. Obviamente se está centrando más en lo que es el encuentro con el otro. Él nos puede presentar, o nos está presentando 3 tipos de comportamientos ante el encuentro con el otro, que es el diálogo, el aislamiento y la guerra, que la guerra no es otra cosa más que el conflicto. Pero, ¿cómo podemos relacionar la lectura con el caso? Con la explicación dada previamente acerca de la persona y acto moral, podemos analizar el caso. El caso presenta 2 tipos de actitudes. Una de las actitudes es el encuentro con el otro con los peruanos. Los peruanos en su mayoría tienden a adoptar una actitud conflictiva o en el mejor de los casos de aislamiento. Esto se debe a que el peruano reacciona ante el otro con miedo a ser disputado de sus labores, como por ejemplo en los trabajos independientes. Por ende, y como dice Kapuscinski, adopta la forma más eficaz con el otro, donde ambas partes salgan perjudicadas. Otra de las actitudes es el encuentro con el otro con los venezolanos. Los venezolanos adoptan en el mayor de los casos el diálogo al encontrarse con la barrera o el conflicto que forman los peruanos. Tienden a cambiar su forma de encuentro con el otro con el aislamiento. Estas actitudes presentadas anteriormente hacen que no se pueda formar una convivencia pacífica y ambas partes salgan perjudicadas. A continuación, explicaré los términos éticos de libertad y conciencia moral y su relación con el caso presentado. En primer lugar, según el autor Savater, la relación que existe entre la libertad y la conciencia moral es que la libertad de una persona nace de las diferentes posibilidades que tienen al escoger dentro de las normas de la sociedad en que se encuentra. Y la conciencia moral indica lo que es justo o injusto. Asimismo, es una conciencia del deber, que al mismo tiempo somos libres de elegirlo. Por otro lado, en este país se está evidenciando varios actos de xenofobia hacia la mayoría de los venezolanos por parte de algunos grupos de pobladores peruanos. Tal es el caso de una legisladora del Perú, llamada Esther Saavedra, quien declaró que se fueran todos los venezolanos del país, porque les quitan oportunidades laborales a los peruanos, por lo cual desató varias denuncias de xenofobia en su contra. Ante esta situación, ella trata de disuadir dentro de la sociedad peruana a que todos tengamos ese criterio. En este caso, de acuerdo con la lectura, los venezolanos que se encuentran viviendo en el Perú tienen la libertad de decidir si quedarse o no, siempre y cuando estén cumpliendo con los reglamentos del país. Por último, la legisladora no hizo uso de su conciencia moral adecuadamente, a pesar de tener la opción, como todas las personas, de decidir entre el bien o el mal, o lo justo o injusto. Sin embargo, ella optó por expresarse de manera irrespetuosa y desagradable con los venezolanos. Análisis a partir de la lectura Ética y paradigmas, por Giusti. Según el caso se presenta lo siguiente. En la lectura explica que cultivar un sistema de valores es la mejor manera de vivir.
Sin embargo, en este caso no se presenta ningún tipo de valor, solo el rechazo por parte de nosotros hacia los venezolanos. Un ejemplo del caso es 1 millón de inmigrantes entre legales e ilegales, entre trabajadores y delincuentes. Tienen que comer, tienen que dormir, vienen a quitarles trabajos a nuestros peruanos. Malos o buenos, tienen que salir del Perú, que se vayan, dijo la legisladora fujimorista Esther Saavedra. Solución según la lectura. Aplicar el paradigma de la autonomía arreglaría este problema, ya que este globaliza todo sobre la ética. Vivir con respeto y libertad en la sociedad sería sin duda una solución. Teniendo en cuenta que la responsabilidad supone la capacidad de elección y de conciencia frente a las consecuencias de nuestros actos, podemos afirmar que dichas acciones sean parte de nuestros pensamientos o sentimientos acerca de algo. En este caso, veremos la xenofobia contra los venezolanos en base a la responsabilidad. Citando el texto de Francisco Merino Amand, se puede atribuir responsabilidad en tanto se ha sido consciente y libre para actuar de esa manera. Un ejemplo es el caso de la legisladora Esther Saavedra Vela. Ella estaba consciente al manifestar durante el pleno del Congreso las siguientes palabras: 1 millón de inmigrantes, entre legales e ilegales, entre trabajadores y bandidos delincuentes, tienen que comer, tienen que dormir. Vienen a quitarles trabajo a nuestros peruanos. Malos o buenos, tienen que salir del Perú. Que se vayan. Estas palabras causaron el enorme repudio de la Cancillería venezolana, de los compañeros políticos de la legisladora, y generó la división de opinión en la población. En este contexto, podemos ver la falta de responsabilidad moral de las expresiones de la congresista, llamando a actos de xenofobia contra los venezolanos y provocando incluso el repudio entre sus compañeros de bancada. Responsabilidad política, la cual es inherente a todo ser humano, y sobre todo a ella, por ser miembro del Parlamento, y no debería mostrar esos comportamientos. Lamentablemente, la inmunidad parlamentaria no permitió que asuma responsabilidad jurídica, pero se le pudo presentar cargos por discriminación e inhabilitar hasta por 3 años, según la Ley contra Actos de Discriminación del año 2000. Ley 27270, artículo 323. Según la información recaudada por todos los integrantes de nuestro grupo, podemos analizar brevemente las siguientes conclusiones acerca de la relación de nuestro caso con las lecturas de la primera unidad en el curso. En la lectura Persona y Acto Moral, podemos afirmar que se presencian 2 actitudes muy relevantes que son la actitud conflictiva de los peruanos hacia los venezolanos, debido a que se produce un gran miedo en ellos por la reducción de la demanda de los trabajos, y por otro lado, la actitud de los extranjeros hacia nosotros, donde deciden optar por el diálogo, pero al no recibir el mismo trato prefieren el aislamiento. Finalmente, estas actitudes hacen que no se pueda dar una convivencia pacífica entre nosotros. En la lectura Ética y Paradigmas se habla principalmente acerca de la cultivación de un sistema de valores para una mejor manera de vivir. Este sería el paradigma del bien común, y en el caso presentado solo se puede evidenciar el rechazo hacia los venezolanos y la falta de respeto hacia ellos. Se puede concluir que para solucionar este caso tendría que aplicarse dicho paradigma. En Libertad y Conciencia Moral, el autor de esta lectura presenta a la libertad como condición para el desarrollo humano y a la conciencia moral como indicador de lo que es bueno y lo que es malo. Aplicando estos conceptos, los venezolanos tienen la libertad de decidir quedarse en el país o irse, al igual que la legisladora no hizo uso de su conciencia moral al expresarse con un tipo de rechazo hacia los venezolanos. Según la lectura Responsabilidad, se refiere básicamente como la capacidad de elección y de conciencia frente a las consecuencias de nuestros actos. Relacionado con el caso, se puede evidenciar la responsabilidad moral, cuando la legisladora se manifestó con actos de xenofobia y discriminación hacia los venezolanos, y también se presencia la responsabilidad política, al expresarse inadecuadamente, siendo ella una autoridad parte del Parlamento. Como conclusión final, podemos decir que la xenofobia que se presenta hacia los venezolanos no es ético de nuestra parte de ninguna manera.
Las actitudes de rechazo y discriminación que tomamos hacia ellos son libremente nuestra decisión, sin embargo, optamos por hacerlo. Debemos tener en cuenta que somos libres de decidir cómo tratarlos, y esta no es la mejor manera de hacerlo. También somos conscientes de lo que está bien y lo que está mal, y lo que está pasando representa la manera inadecuada en la que estamos actuando. Ellos merecen respeto como cualquiera de nosotros, y no estaría de más practicar el paradigma del bien común con ellos. Así podríamos llegar a convivir en un ambiente pacífico y con base al respeto entre nosotros.